Hoy estoy súper contento. Tenemos un invitado, como están viendo acá, ya le diré quién es. Un invitado muy especial para Canal Guardabosques. Para mí, en lo personal, para mí, para Jimmy, realmente estamos muy honrados y súper contentos de tener aquí en nuestra casa a Dagoberto Valdés. Dagoberto Valdés, no solamente Dagoberto Valdés, detrás de la cámara hay dos flaquitos también que son gente muy importante. Ahí está Jimmy y ahí está Giovanni. Somos 4 en esta sala hoy, pero vamos a estar hablando Dago y yo. Dago, para el público de Guardabosques que quizás no lo conozca, es una persona muy conocida en el panorama cubano, intelectual, de pensamiento cubano, en el panorama también de la oposición también, pero en mi criterio lo principal es que es un gran pensador y un gran intelectual, y eso me honra mucho. De manera muy humilde te agradezco, Dago, que estés aquí en Guardabosques hoy con nosotros. Ya lo dije ya, es un tremendo honor y gracias por acceder a venir acá a nuestra casa. Bueno, el honor es mío, el que tiene que agradecer soy yo doblemente porque te he invitado a nuestro evento anual y has dado una conferencia magistral. Bueno, no adelantes nada. Nada, pero bueno, es primero un agradecimiento y segundo por invitarme a tu casa, a tu canal, así que un saludo a los que siguen Guardabosques y hablaremos, ¿no? Qué bien. Así mismo, eso vamos a hacer. Y bueno, ya que adelantaste un poquito el tema de convivencia, quiero que expliques a la gente acá en Guardabosques qué cosa es convivencia. De manera muy general, no vamos a ahondar demasiado, pero para que las personas puedan ubicarse un poco, que no es específicamente una iniciativa vinculada con el medio ambiente y la ecología, que es lo que un poco más buscan las personas acá. Pero bueno, quiero que me expliques qué cosa es convivencia y si puedes también un poquitico más atrás, de dónde viene convivencia también, de Vitral, etc. Bueno, nada, es una larga historia de 31 años. Wow. En enero de 1993, en el Obispado de Pinar del Río, fundamos el Centro de Formación Cívica y Religiosa, que era un centro para dar educación a la ciudadanía, educación para la libertad y la responsabilidad. El año siguiente, de ese centro, de su reflexión, de sus estudios, de sus cursos, surgió la revista Vitral, La Libertad de la Luz, era su eslogan, su lema. Y Vitral fue una revista sociocultural de inspiración cristiana bajo el patrocinio del obispo José Ciro González Bacallao, obispo de Pinar del Río, y llegó a tener 12.000 ejemplares impresos en fotocopiadora. Wow. De 60 páginas cada uno, una revista bimestral que llegó por los canales de la iglesia a toda Cuba hasta Baracoa. Eso era un arrizo, ¿no? Era un arrizo, de ahí viene la historia de los rizos. Nosotros fuimos, nos regalaron una máquina Risograph de esa marca y que después devino ser, por, vamos a decir, competencia con Vitral, la máquina fotocopiadora de todos los centros literarios de Cuba. No porque nosotros tuviéramos nada que ver con eso, sino porque recuerdo que el director del Centro Loinás de Pinar del Río lo argumentó en una reunión importante y entonces se decidió. Y en Vitral pues podían participar en una revista abierta, no era solo para religiosos, católicos, ¿no? Y participaron autores, artistas, autores independientes que no podían publicar sus artículos en otro lugar. Siempre tuvimos durante los 13 años que duró Vitral una sección de galería, otra sección de historia local, derechos humanos, economía, educación, etc. En el año 2007 cambió la dirección de la diócesis, el nuevo obispo decidió que no era su línea pastoral y cambió el contenido de la revista. Entonces el equipo de laicos católicos, es decir, de personas que somos cristianos, pertenecemos a esa iglesia, a esa denominación, pues nos tomamos un año sabático que no duró un año y fundamos el proyecto Convivencia, 15 de octubre del 2007.
en la casa de uno de nosotros, porque ya no habíamos perdido el local. Primero surgieron las tertulias, los martes de formación, como en el centro cívico, y el 15 de febrero del 2008 salió al aire en el internet el primer número de Convivencia. Convivencia es una revista sociocultural con el mismo perfil de Vitral, pero con otro nombre, y ya entonces independiente del Estado, independiente de la Iglesia e independiente de cualquier partido político de oposición. Tú ahorita mencionabas en la presentación que yo formaba parte de la oposición. Estoy de acuerdo en sentido general, pero técnicamente, de acuerdo con nuestros cursos, oposición es aquel que tiene un partido político opositor. Nosotros más bien somos activistas de la sociedad civil en el mundo de la cultura y de la cívica. Convivencia tiene ya 17 años y fue evolucionando hacia un centro de estudios, llamado Centro de Estudios Convivencia, que es el primer think tank independiente dentro de Cuba, que trabaja con las personas, pensadores, académicos, ciudadanos simples de la diáspora. Es el primer proyecto de pensamiento y propuestas para Cuba que trabaja haciendo consensos entre la isla y la diáspora. Ahora mismo hemos cumplido 10 años de estar viniendo a la Escuela de Leyes de FIU, donde generosamente nos han prestado los locales para hacer este encuentro. Se hace una reflexión, un estudio, 3 meses antes se manda una guía de estudio sobre un tema que hemos escogido el año anterior y durante sábado y domingo cubanos de dentro y de fuera nos reunimos para producir pensamiento y propuestas para el futuro de Cuba. Este año uno de los temas fue el sano equilibrio entre desarrollo y cuidado del medio ambiente. Y esa fue precisamente la conferencia que adelanté, a la que tuvimos el gusto enorme de invitarte como destacadísimo ambientalista que eres, pero además una persona que ahora podemos decir que es una persona apasionada por el medio ambiente, por todo lo que tiene que ver con la cultura de la vida, y en eso pues coincidimos. Yo tengo que adelantarle a los del canal Guardabosque que hemos disfrutado ese domingo, porque le tocó el día domingo, hemos disfrutado muchísimo de esta conferencia, que más que una conferencia académica, que lo fue, ha sido un testimonio de vida compartida con los participantes, y eso le dio una identidad y un carisma especial, de manera que vuelvo a agradecerte y claro, de alguna manera estoy respondiendo a esta invitación tan gentil a tu casa. Qué bueno, me alegro mucho que hayas accedido, gracias por tus palabras. Y yo realmente, desde que me fui de Cuba, hace más o menos unos 5 o 6 años, 5 años, ¿no? Un poquito más. Realmente el proyecto Guardabosque ha quedado un poquito rezagado, porque yo he tenido que, de alguna manera, Jim y yo, ambos, hemos tenido que sobrevivir aquí en esta nueva realidad. Pero hemos intentado mantenerlo, hemos logrado que sobreviviera este tiempo con pequeñas bocanadas de oxígeno, ¿no? Pero debo decirte que esta invitación tuya, realmente, más que una bocanada, ha sido un empujón para mí. Me siento con muchas ganas de nuevo de continuar ese trabajo que habíamos estado haciendo en Guardabosques en Cuba, y que ahora tendrá otras características. Siempre, por supuesto, va a tener características diferentes, porque estamos en un entorno diferente, porque estamos en el 2025, ¿no? Y el trabajo desde la diáspora no siempre tienen que ser exactamente el mismo trabajo que se hace cuando uno está como tal allá en Cuba, ¿no? Pero yo debo agradecerte mucho, porque realmente me puso a pensar, y el tema del evento de convivencia de este año, yo quise
de alguna manera pensar, yo quise no, así realmente era la propuesta de ustedes, pensar en el futuro de Cuba. Porque de alguna manera siempre Guardabosques lo que ha buscado es como que hacer como una especie de diagnóstico de los problemas medioambientales en Cuba, hacer una especie de denuncia, dar voz a determinados científicos quizás que pueden revelar una parte de esa realidad medioambiental cubana que a veces está oculta. Pero pensar en el futuro, prefigurar Exacto. qué podría ser una Cuba donde mis ideas, las del colectivo mío, puedan ser escuchadas por un público bien amplio, como es el caso de Convivencia, que como tú bien dices, es como un parlamento, todo tipo de personas, pues para mí me entusiasmó mucho mi deseo de realización de una Cuba sostenible, de una Cuba verde, ecológica, ambientalmente responsable. Llevarla ahí, eso realmente fue un gran impulso para mí, te lo agradezco mucho y espero poder continuar a partir de este empujoncito que me has dado y te lo agradezco mucho. Me alegro mucho. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué crees tú que demoró tanto en llegar el tema del medio ambiente a este espacio de reflexiones, de prefiguración de la Cuba futura? ¿Por qué es en el 10º aniversario? Y que conste que no es que en cada evento haya un tema. Por lo general, en cada evento hay dos temas. Es decir, que está ahí más o menos en el lugar número 20, 18, algo así, ¿no? El tema ambiental. Y no es a modo de recriminación, para nada. Pero puedes hacerlo, No hay es ningún ninguna problema. recriminación, no, para nada. Es que es importante reflexionar sobre eso. Es importante porque el orden de prioridad que se le da a las cosas nos dice algo. Nos informa de cómo se percibe esa situación en la realidad socioeconómica de un país, sociopolítica de un país, etc., ¿no? Entonces, sería bueno hablar un poquito, ¿por qué tú piensas Sí. que demoró? Claro, bueno, lo primero es que los temas no lo elige la directiva del think tank, lo eligen los participantes en el evento anual. Entonces esto me habla del lugar de prioridad que tiene el tema medioambiental en lo que votan al final, como tú viste, al final de cada evento. Se hace una serie de propuestas que vienen desde el principio. Ya tenemos en nuestra página web centroconvivencia.org, los invito a visitarla, centroconvivencia.org. Yo les voy a poner el link acá abajo en la descripción para que lo tengan. 17 informes sobre 17 sectores o temáticas que han elegido los propios participantes. Como tú viste, los participantes son como el arca de Noé, hablando bíblicamente. Tú decías un parlamento también. El arca de Noé tenía, según el relato bíblico, 2 de cada especie. Bueno, pues es gracias a Dios, un foro muy diverso, donde participan personas de todo el abanico político de opciones políticas, filosóficas, religiosas. Hay ateos, agnósticos, católicos, evangélicos. El año pasado tuvimos un budista, Luis Denner, y así también hay personas de todas las edades y de todas las, vamos a decir, tendencias filosóficas y de preferencias. Entonces, ha salido en el 10º encuentro porque en el 10º encuentro el tema medioambiental obtuvo los votos suficientes como para, en el 9º, como para estudiar en el 10º. Yo personalmente, que mi primera carrera ha sido agronomía, estuve muy contento de que propusieran primero, porque hay que proponerlo, los participantes, y después que sacaran los suficientes votos. El tema comenzó para escoger a quién iba a ser
la conferencia motivadora, porque el encuentro, como tú sabes, empieza con una o dos conferencias motivadoras por expertos y después lo que han traído preparado de las guías de estudio se comparte en comisiones, en equipo. Y ahí es donde ocurre verdaderamente el brainstorming, es decir, una tormenta de ideas, una lluvia de ideas que después se recoge y se conforma el informe. El tema medioambiental es muy polémico, como tú mismo viste en el evento. Un poco polarizante. Sí, sí. Y yo creo que es multipolar, porque aunque destacan dos tendencias, la libertaria o liberadora o liberal y la medioambiental, pero no están contrapuestas, porque si te diste cuenta hay como una especie de matiz de gama de personas que lo que le tienen miedo no es al tema en sí, sino a la manipulación del tema, a la ideologización del tema. Pero todos creo que llegamos a la conclusión o al consenso de que el tema es un tema importante para el futuro de Cuba, de que el mismo título de la conferencia decía equilibrio, y equilibrio siempre habla de ecología, ¿no? Equilibrio entre desarrollo, porque en el encuentro anterior habíamos tratado las infraestructuras en el futuro de Cuba. Siempre es visión y propuestas para el futuro de Cuba, porque todo el mundo quiere el cambio, o casi todo el mundo, vamos a decir, ¿no? Y bien, nosotros también, pero el problema que vemos es el cambio hacia dónde, qué modelo de república, qué organización de la nación cubana nos queremos dar a nosotros mismos los cubanos. Sí, muy bien salir hacia un cambio, pero es más importante todavía saber hacia dónde queremos cambiar. Entonces, al estudiarse las infraestructuras en el encuentro anterior en que salió la necesidad de una prioridad de infraestructuras necesarias en Cuba, la energética, la hidráulica, la de transporte, la de aeropuertos, puertos y ferrocarriles y marinas, pues pensamos, y los participantes pensaron, caramba, para intervenir haciendo todas esas infraestructuras puede ser que se lesione la naturaleza del entorno. Y yo creo que por eso tuvo tanta fuerza y votos en el anterior evento este tema. Excelente. Yo quiero agregar también, agradecer a un par de amigos en común. Estoy hablando de Johanna Silano y Armando Chaguaceda. Así es. Que son amigos míos y de Jimmy, son amigos nuestros desde hace muchos años. Y sé, porque me lo dijeron, que estaban entre los que estaban ahí en esta lucha por colocar el AINE también. El AINE, sí, el AINE Acosta. El AINE Acosta, intentando colocar el tema medioambiental. Y es maravilloso. Yo estuve en la votación de este año. Es algo bastante emocionante, sobre todo por la falta de emoción de la que venimos en Cuba. Sí, así es. Y entonces ver esta especie de... este espacio un poco contencioso de ver cuál es el tema que logramos colocar en la agenda del año que viene. Sí, es difícil, pero es un ejercicio que tenemos que hacer, que tenemos que aprender a hacer. Y los espacios democráticos implican, por definición, que vas a encontrarte varias opciones, varias visiones sobre una misma problemática, y hay que ponerse de acuerdo, hay que llegar a un consenso y hay que avanzar, porque si no, no se avanza. Y bueno, pues en este caso logramos que el tema medioambiental llegara a convivencia, y espero que llegue para quedarse. Sí, claro. Y espero que podamos aportar aún más todavía, porque no se ha acabado. No se ha acabado, es un tema bien complicado. Y perdona que me interrumpa, pero ya quería hacerte una propuesta aquí en cámara. ¡Oh, traición! Esto es totalmente espontáneo. Pensando cuando me invitaste para esta entrevista en cómo darle continuidad, porque no vale de nada ahora subir
en las semanas próximas el informe, que es riquísimo, ya he podido ojear las propuestas y las visiones, pero no vale de nada subir ese informe que se quede ahí. Tenemos una revista, Isabel. Entonces, el desafío, el reto que te propongo es que tomes un espacio de la revista bimestral, y escribas un artículo para Convivencia y abramos otra vez una sección que estuvo en un tiempo en Vitral que se llamaba Ecología. Pues ahora aquí en público, con los guardabosques que están mirándonos, te invito así oficialmente. Aquí hay dos miembros prácticamente el director ejecutivo, el jefe de redacción de la revista, el editor, Joan de Izquierdo, y yo, pues te invitamos a que te animes, escribas un artículo cada 2 meses, y eso es una forma de darle continuidad, y la sección es tuya. Hombre, y de algún colaborador que tú escojas en guardabosque o en cualquier otro ambiente. Bueno, pues... ¿Qué te parece? Bueno, para mí es un sí rotundo. Yo súper honrado y bueno, sí, por supuesto, ahí estaré y estaré colocando mi granito en este proyecto tan lindo, ¿no? Sí. Quiero decirle a nuestra gente, por favor, estuvieron escuchando lo que dijo Dago del evento del año pasado sobre la infraestructura. Puede imaginarse cuánta cosa hay en estos 10 años ahí en todos esos archivos que están disponibles en esta dirección que voy a estar colocando acá abajo. Por favor, visiten la página. Es importante, primero es importante apoyar el proyecto, entrar a sus espacios virtuales de redes sociales y su página web y promocionarlo, por supuesto, es nuestra responsabilidad. Pero además para nosotros, cada uno de nosotros y de ustedes, acceder a esa información es un tesoro. Es un tesoro, sobre todo quienes estamos pensando en una Cuba distinta para el futuro. Y ahí hay varias Cubas en esos documentos. Por favor, visiten el espacio de Convivencia, vean esos documentos que estoy seguro que va a ser algo importante. ¿Okay?